¿Ventas qué sería? Materiales Se indirectos. está grabando Directos. la llamada. Materiales directos. ¿Cuánto tenemos? Ese dato ya lo tienen. 425.250. ¿Qué sigue después? Mano de obra directa. Ajá. ¿Cuánto tenemos? 279.450. ¿Qué sigue después? Los costos indirectos. Ajá. ¿Cuánto sería? Ahí es donde cambia, Lita. No. Ahí es donde cambia. Ujú. Entonces, ¿qué costos indirectos incluiríamos aquí? Solo los fijos, no. No, Al revés. no, solo los variables es en este. Aquí se incluyen ambos, los fijos y los variables. ¿Cuánto tenemos de cada uno? De los variables serían 151.875. Ujú. ¿Y de los fijos? 25.100. No, 20.100, no. 20.100. Entonces, ¿cuánto nos da el costo de manufactura para este ejercicio? Clic de ahí es donde se sumarían los 15.000 más los 2.004 más los 2.700. ¿Los 15.000? Esto, ¿verdad? Correcto. Bueno, ¿cuánto tienen de costo de manufactura? Eh, 876.675. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno. Entonces determinen el inventario por el método de absorción. El costo de manufactura serían los mismos 676, 675. ¿Cómo nos quedaría el costo unitario? Lita, pero ahí o sea, ese costo fue la división de esos dos, ¿no? Ujú. O sea, queda igual, ¿no? No, porque este es 856 y este es 876. Ah, sí, 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 sí.
21.65. Ok. ¿Y el costo del inventario final? $58,445. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien que tenga dudas? De momento la única diferencia son los costos fijos. Los costos fijos, ¿verdad? Ujú. Bueno, el inventario ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro costo de ventas? Ahí serían 818,230. ¿Cuánto? 818,230. Correcto. La utilidad bruta, ¿cómo nos queda? $1,393,070. Gastos del periodo. De ahí no se toma eso de gastos de administración y venta variable. Eso no. Ajá. Y también los fijos. Los variables son los que tenemos antes, ¿verdad? Sí, ¿cuánto tenemos de variables? 141,750. ¿Y fijos? Son 5,000. ¿Cuánto nos da la suma de esto? $146,750. Y la utilidad operativa, ¿cuánto nos da? 1,246,320. ¿Dudas hasta ahí?
Listo, o sea que eso, lo del margen de contribución bruto, eso solo es en el costeo variable. Costeo variable, exactamente. Entonces aquí tenemos margen de contribución, aquí tenemos utilidad bruta. Es decir, que en el de absorción se incluye el fijo y el variable, ¿verdad? Ujú, Y en el otro solo el variable. exactamente. Licenciada, perdone, solo podría recordarme de dónde salieron los 141.750. Esto, Sí, sí, esos están también en el variable, pero no recuerdo de dónde fue que de los... las unidades vendidas por el costo de ventas variable. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿No? Ligda, si hubiera temas de depreciación y eso, ¿se adiciona en qué parte? En En los los costos, costos indirectos. pero serían los fijos. Sí, Ah, ok. Gracias. si nos dicen que O sea, solo son, se toma en el costeo por absorción. no, en ambos, porque aquí también se toman los fijos, miren, se toman los fijos y aquí también. O sea, no es que los fijos no existen aquí en el variable. ¿Mm? Solo que la clasificación que se le da es que aquí los fijos forman parte de los gastos del periodo y aquí forman parte de los costos de producción, pero Ah, ok. siempre se toman. Gracias. Bueno, eh, quiero que saquen, por favor, la diferencia entre los inventarios finales Mil diferencia de trescientos los cuarenta. 1340 y ahora la diferencia de entre utilidad operativa Los Lo mismos mismo. 1340. lo mismo. ¿Por qué? Porque la diferencia van a ser esos costos indirectos que no estamos contemplando en el inventario, ¿sí? En el inventario no estamos contemplando una porción de costos indirectos en el costeo variable, ¿sí? Directos fijos. Indirectos fijos no están contemplados en el costeo variable, pero en el de absorción sí. Entonces, esos 1340 son los costos indirectos fijos que no se están tomando en cuenta en el variable. Por eso es que tenemos esa diferencia entre el inventario y la utilidad operativa. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos un costo fijo directo y aquí no. Miren aquí, eh, hagan una división, quiero que dividan estos costos que tenemos aquí, los costos de fabricación fijos, y lo dividen en las unidades producidas, que son estas. ¿Cuánto les da? 0.49, 62.96, 29.63. Ok. Ahora quiero que eso lo multipliquen por las unidades del inventario.
por las de 2.700 unidades que tenemos en el inventario. ¿Cuánto les da? 1.340. 1.340. ¿Por qué? Porque estos serían los costos indirectos por unidad, que no los estamos contemplando aquí. Entonces, al multiplicar eso por las unidades de inventario, nos da esa misma diferencia, ¿verdad? Si ustedes suman a 21.15, le suman esto, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? El costo de absorción, ¿Cuál? 21.64630. 21.64, 630, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta parte de los costos fijos sí está incluida aquí, pero aquí no está incluida. Entonces, por eso es que estamos teniendo esa diferencia. Esa es la gran diferencia entre lo que es la utilidad operativa de cada método, que en el variable sí se incluye en los costos de producción en el inventario los costos indirectos fijos y en el variable no. Por eso es que hay quienes dicen de que esto no lo aceptan para inventarios, para, ¿cómo es que se llama? Estados financieros externos. ¿Por qué? Porque el costo de producción debería reflejar estos costos indirectos fijos. Entonces, ustedes para qué no, van a decir para qué nos sirve a nosotros entonces, para toma de decisiones administrativas. ¿Estamos ahí? ¿Dudas sobre este tema? Hagamos otro, Ligda. Vamos a ver otro tema ahorita. Vamos, ustedes tienen el otro ejercicio que se va a trabajar en el material. Pero, como ustedes ya vieron, ya está publicado el calendario de exámenes. Y de Ni me clases. recuerde, Ligda. ¿Qué? Perdón, Cris. Ni me recuerde, Ligda. Sí, ya lo publicaron. Y veamos. De mayo, solo tenemos un día de clases. De mayo solo un día de clases tenemos. ¿Por qué? El 6, que es lunes, toca legislación. El 10, que es viernes, ese viernes nos toca a nosotros, toca administración 2. El 13, que es lunes, toca métodos. Y el 15 es nuestro examen. Entonces, el único día que tenemos libre es el 8, ¿verdad? Y de ahí el primero es asueto, el 29 sí tenemos clase, y este viernes sí tenemos clase. Entonces, en teoría nos quedan 3 días de clase. Entonces, lo mejor es que terminemos ahorita el contenido, todos los temas, y ya de ahí nos quedamos viendo algunos ejercicios de refuerzo. Pero ya que hayamos abarcado todos los temas. Bueno, entonces,
Leida, entonces sería viernes 26, lunes 29 y miércoles 8. 26, ajá, 29 y miércoles 8. Esos son los días que tenemos de clase El otro lunes sí tenemos que ir, ¿verdad? presencial. Y el 8 también. No. Ah, no, ese sería No, virtual. virtual, Ok. porque hay exámenes de otros cursos, entonces hay de operaciones, hay examen y de macroeconomía, entonces no nos dan para dar clases ese día. Igual nos tocaba virtual. El próximo lunes posiblemente trabajemos laboratorio. Entonces vayan, porque así ustedes resuelven dudas, los voy a poner a trabajar en clase y para que ustedes practiquen ahí, pueden ir conforme van trabajando y resolviendo sus dudas. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el punto de equilibrio. Ese sería nuestro último tema para el examen final. Bueno, ese material Entonces usted sería ya lo solo tiene. viernes, lunes y miércoles 8, ¿verdad? ¿Qué, perdón? Los días de clase son los viernes que viene, lunes y miércoles 8. Correcto. Gracias. Bueno, tenemos el punto de equilibrio. Ustedes ya tienen ese material. ¿Ya pueden ver? Yannick, sí se puede ver. Ok. Punto de equilibrio. Relación que existe entre el volumen de ventas y la rentabilidad operativa se explora en la planeación de la relación costos-volumen-utilidad y en el análisis del punto de equilibrio operativo. El análisis del punto de equilibrio operativo, de operación u operativo, es un método utilizado para determinar el punto en que las ventas son exactamente iguales a los costos operativos. Es decir, el punto en el que las operaciones de la empresa alcanzan su punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Este es el punto en el que, por ejemplo, nuestros costos totales van a ser igual a los ingresos totales. Entonces ahí en ese punto no vamos a tener ni pérdida ni ganancia, porque simplemente es el punto donde ya recuperamos los costos que se tienen. También muestra la magnitud de las utilidades o las pérdidas operativas de la empresa si las ventas aumentan o disminuyen por debajo de ese punto. No sé quién tiene el micrófono encendido. Ah, Silvia. Ok, ya se lo apagué. Y pues el análisis del punto de equilibrio es importante en el proceso de planeación y control, porque la relación costos-volumen-utilidad puede ser influida en forma importante por la proporción de las inversiones de la empresa en activos fijos. Se debe anticipar lograr un volumen de ventas suficiente si desean cubrirse los costos fijos y variables.
pues de otro modo la empresa incurrirá en pérdidas provenientes de las operaciones. En palabras más simples, se puede decir que el punto de equilibrio es el punto exacto en donde los ingresos de una empresa son iguales a sus costos totales. Se dice que ante esta situación se está en equilibrio porque no existen pérdidas ni ganancias, que es lo que les estaba diciendo. Si una empresa fabrica una cantidad superior a su punto de equilibrio, aumentaría el margen de utilidad y por consiguiente existiría ganancia. En caso contrario, si se fabrican menos de las unidades que se necesitan para estar en equilibrio, la empresa incurriría en pérdidas disminuyendo su utilidad. Una empresa debe tener la capacidad de cubrir sus costos variables y fijos. Por lo general, para calcular el punto de equilibrio, se necesita determinar los costos variables, los cuales varían en forma directa con la producción. Entre estos incluyen la mano de obra, materia prima, los materiales necesarios para vender el producto. De igual manera, se incluyen los gastos variables de administración y ventas si existieran. Los costos fijos operativos incluyen los costos de depreciación, renta, gastos de seguros, gastos de ventas, gastos administrativos. Estos costos son los que la empresa debe realizar independientemente del volumen de producción. Se designa punto de equilibrio al vértice donde se juntan las ventas y los costos totales. Es decir, que no existen ni utilidades ni pérdidas. Este dato es de gran importancia para la elaboración de presupuestos y se puede calcular por medio de procedimientos algebraicos o a través de un método gráfico. El cálculo del punto de equilibrio se apoya en la clasificación de costos fijos y variables. Las fórmulas principales para calcular el punto de equilibrio para un tipo de producto, tanto en unidades y en valores monetarios, se presentan a continuación. Bueno, estas son las fórmulas. La primera tenemos el punto de equilibrio en valores. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio se saca tanto en valores como en unidades. Entonces, para calcular el punto de equilibrio en valores, tenemos que tener el total de los costos fijos dividido 1 menos la división de costo variable unitario dividido precio de venta unitario. Ahora, para el punto de equilibrio en unidades, tenemos los total de los costos fijos dividido precio de venta unitario menos costo variable unitario. Debido a que el punto de equilibrio, los ingresos son iguales a los costos totales, se puede expresar la ecuación de equilibrio de la siguiente forma. O sea, esta es otra forma de determinar el punto de equilibrio. Como ya vimos en la teoría, en el punto de equilibrio nuestros ingresos van a ser igual a los costos totales. ¿Sí? Entonces, los costos totales, miremos aquí. Bueno, los ingresos totales, ¿cómo se calculan? Las ventas totales, ¿cómo se calculan? Jóvenes, ¿cómo se calculan las ventas totales? Unidades por precio. unidades por el precio. ¿Sí? Entonces, las unidades son igual a los ingresos totales. Y los costos totales, ¿cómo se determinan?
¿Cuáles costos tenemos? Tenemos costo fijo y costo variable, ¿sí? Entonces, mis costos totales van a ser igual al costo fijo más, ¿sí? El costo variable. Y ese costo variable unitario se tiene que multiplicar por las unidades. ¿Por qué? Porque ese costo variable va a variar, valga la redundancia, de acuerdo a la cantidad de unidades que se tengan. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Siempre va a ser unidades producidas, ¿vale? Ajá, las unidades que tengamos. Entonces, aquí, ¿estamos bien? Las mismas unidades que vamos a tomar en cuenta aquí son las mismas unidades que se van a tomar en cuenta acá. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? Bueno, entonces aquí abajo nos dice, en donde el ingreso es igual al precio por las unidades vendidas y los costos totales se desglosan en costos variables por unidad vendida más el total de costos fijos de la siguiente forma. Entonces aquí ya está expresada esta ecuación. P representa precio, ¿sí? P es igual al precio X son las unidades. CB es el costo variable unitario, ¿verdad? ¿Sí? CB es costo unitario, es costo variable. Y cuando nos dice CB y de X, quiere decir que es el costo variable por las unidades. Precio de venta por las unidades. Aquí tenemos el precio de venta por las unidades. Va a ser igual, como estos son los ingresos, al costo variable de las unidades, por las unidades, más los costos fijos. Entonces, estos van a ser aquí. Esta parte aquí son nuestros ingresos. Y estos dos de aquí son nuestros costos totales. ¿Dudas hasta aquí? Y ahí ya tenemos la igualdad. Nuestros ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Dudas? ¿No? Otra forma en cómo se puede expresar el punto de equilibrio es por el método gráfico. Como se puede observar en la gráfica siguiente, el punto exacto en donde se une la línea de las ventas y la de los costos totales es el punto de equilibrio. Esa intersección se presenta en valores monetarios y en unidades, lo que quiere decir que si se produce determinada cantidad de unidades, el monto de las ventas será igual a los costos totales. Y aquí tenemos nuestra gráfica.
esta línea que tenemos aquí es la línea de las ventas, ¿sí? La línea de los ingresos. Esta es la del costo total, que ya se incluye lo que es costo fijo y costo variable. Esta la ven como una línea así, miren, constante. ¿Por qué? Porque son los costos fijos. Los costos fijos no van a tener variación, entonces por eso se muestran como una línea constante. Los costos, la línea de los costos totales va a partir, ¿sí? Va a empezar a partir de la línea de los costos fijos. ¿Por qué? Porque aunque se tengan 0 unidades, ¿sí? Se va a tener que pagar la renta, se va a tener que pagar todos los costos fijos que tengamos, seguros, ¿sí? Salarios de supervisores, de ventas, administración. Entonces, aunque no se tenga ninguna unidad, estos costos fijos están aquí. Entonces, por eso el costo total parte de la línea de los costos fijos. ¿Sí? En cambio, nuestra línea de ventas empieza aquí, desde el punto 0, y va en aumento conforme tengamos las unidades. ¿Estamos bien ahí? Sí, lo digo. Aquí tenemos lo que son las unidades. Aquí siempre se van a colocar las unidades en el eje de las X. Y aquí los valores monetarios. Y este punto donde se unen la línea de ventas y la línea de costo total es el punto de equilibrio. Ahí es el punto donde ya se recuperaron los costos totales. Entonces van a ser igual los ingresos a los costos. Entonces ahí en esa intersección es donde se da el equilibrio. Si se venden menos de las unidades de equilibrio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pérdida, ¿sí? Pero si se venden más unidades por encima del equilibrio, ¿qué tenemos? Utilidad. ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien ahí? Jóvenes. Sí, licenciada, por el momento todo bien. Bueno. Las fórmulas del punto de equilibrio también pueden ser utilizadas para indicar cuántas unidades se deben obtener, cuántas unidades se necesitan, tendría que ser ahí. Cuántas unidades se necesitan para obtener determinada utilidad, para lo cual se le agregaría los costos fijos totales, la cantidad de utilidad que se espera obtener. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero después de vender las unidades de equilibrio, quiero obtener, digamos, 100,000 de utilidad. Entonces, ¿cuánto tendría que vender para que después de haber cubierto el equilibrio pueda obtener esos 100,000 de utilidad? Entonces, se le agrega a la fórmula básica
las fórmulas básicas que les mostré, se le agrega aquí la utilidad que se quiere obtener si se utiliza esta forma. Igual aquí, se le agrega utilizando la fórmula de valores, se le agrega aquí la utilidad y se le agrega aquí. Entonces, eso se le suma a los costos fijos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, Ligda. Y también este tipo de análisis también puede ser útil para determinar la utilidad probable para cierto volumen de ventas. Entonces, si se tiene cierto volumen de ventas, digamos que tenemos 1 millón de ventas, entonces con eso podemos ver, bueno, cuánta utilidad podríamos obtener para ese volumen de ventas. Entonces, por eso es que para esto se relaciona mucho con el costeo variable, que el tema anterior que vimos. ¿Por qué? Porque también aquí se hace la separación de los costos fijos y de los costos variables. Entonces, aquí podemos ver también por qué es útil realizar ese tipo de operaciones. Bueno, y vamos a ver en el capítulo 10, que es el capítulo de este tema. En la página 534. Ya encontraron la página 534. Sí, Lick, ya. Ok. La utilidad, análisis del costo, volumen, utilidad. La utilidad neta de una empresa es una medida del éxito de la gerencia o dirección en la consecución de sus metas. Al planear, la gerencia debe prever cómo reaccionarán los precios de venta, costos, gastos y utilidades ante cambios de actividad cuando ésta se mide en términos de la capacidad o el volumen. Cuando se conoce el grado de variabilidad de los costos, es posible predecir el efecto en los cambios de volumen. El análisis de costo, volumen, utilidad, el CBU, es una técnica que utiliza los grados de variabilidad de los costos para medir el efecto de los cambios de volumen en las utilidades resultantes. Dicho análisis supone que los costos fijos de la empresa seguirán siendo iguales en total dentro de un rango amplio de volumen de producción donde la empresa espera obtener, conocido como el rango relevante. ¿Sí? Bueno, y de ahí tenemos análisis de costo, análisis del punto de equilibrio. El punto de partida habitual en el análisis del costo, volumen, utilidad es la determinación del punto de equilibrio de la empresa. El punto de equilibrio se define como el punto donde los ingresos generados por las ventas son suficientes para cubrir todos los costos de fabricar y vender el producto, pero no bastan para generar utilidades. Las empresas utilizan esta información para planear o determinar cuándo será rentable una nueva línea de productos, por ejemplo. Y ahí nos dan igual las ecuaciones de equilibrio. La ecuación del punto de equilibrio se puede plantear como sigue. Ingresos por venta es igual a costo de fabricación hasta el punto de equilibrio más costos de venta y administración, ¿verdad?
¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí en los costos fijos se incluyen tanto los de indirectos de fabricación como los de administración y ventas fijos, y en los costos variables se incluyen también los de administración y ventas variables. Bueno, entonces ahí en análisis del punto de equilibrio se basa en dividir los costos según se trate si son variables, es decir, si varían a medida que lo hace el nivel de actividad, o fijos que no varían a medida que lo hace el nivel de actividad, dentro de un rango relevante. La ecuación de equilibrio puede reescribirse como sigue. Ingresos por ventas es igual a costos fijos de fabricación más ventas y administración más costos variables de fabricación, ventas y administración. Y ahí ya tienen algunos ejemplos de lo que son los puntos de equilibrio. También les pude hacer a ustedes ayudar de referencia. Ya más adelante vamos a resolver algunos de estos. Y para ir trabajando también con su libro. Ay, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, Linda. Ok. Ya sabe, Talisa. Bueno, ahorita les proyecto. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Pueden ver la imagen? Sí, licenciada, se ve. Ok. Entonces, esa es la gráfica que ustedes tienen en su material, a que yo les acabo eh, de explicar, ¿verdad? Ahí, si se dan cuenta, lo que no les puse es que aquí en esta parte, entre el incremento, el costo fijo y el costo total, es que se encuentran los costos variables.
Bueno. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada, con eso sí, todo bien. Ok. Ahorita vamos a... Bueno, entonces, vamos a graficar así de forma manual el punto de equilibrio. Este es un ejemplo supuesto, ¿verdad? Solo para que vean más o menos cómo podría graficarse un punto de equilibrio. Por ejemplo, lo ideal es que ustedes tracen lo que es un máximo de ingreso, ¿sí? Para cierta cantidad de unidades. Por ejemplo, si ustedes ya hicieron su fórmula del punto de equilibrio y les da que el punto de equilibrio está, digamos que en 180 o que está en 160, ¿sí? Ustedes ya determinaron por las fórmulas que su punto de equilibrio está en 160 y que eso en valores es como 60,000, por ejemplo. Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, si a 160 tengo el equilibrio, entonces para ampliar mi gráfica voy a tomar un poco más. Entonces podría haber tomado hasta 200,000. En este caso yo tomé hasta 280. Entonces, suponiendo que para 280,000 el ingreso va a ser de 130, ¿sí? Entonces, ¿cómo trazaría mi línea de las ventas? Bueno, si para 180 tenemos un ingreso de 130,000, ¿sí? Entonces, mi línea de ventas tendría que ser así. Si los costos fijos son de 50,000, mi línea tendría que ir más recta, ustedes ya saben, pero aquí no puedo eh, hacerla tan recta. Pero así se quedaría mi línea de los costos fijos y así quedaría mi línea de las ventas. Entonces, los costos totales. ¿Cómo partirían los costos totales? Bueno, los costos totales parten a partir de los costos fijos, ¿verdad? Entonces, tiramos nuestra línea aquí de costos totales y nos quedaría así. Entonces, mi punto de equilibrio sería acá.
donde se unen la línea de las ventas con nuestra línea de los costos totales. Aquí a mí no me queda exacto, pues porque no tengo regla, ¿verdad? Pero ya haciéndolo con una regla y con papelitos, ahí ya les tienen que quedar el espacio. Entonces el punto de equilibrio sería donde se unen digamos, aquí y aquí. Entonces, así es como nos tendría que quedar una gráfica de punto de equilibrio. Si, por ejemplo, se venden menos, aquí en este me quedó que eran 180, menos de 180 unidades, vamos a tener pérdida. Pero si se vende por encima de esas 180, ya se va a tener utilidad. Si se venden exactamente las 180 unidades, bueno, solo recuperamos nuestros costos. ¿Por qué? Porque el ingreso es igual al costo total. ¿Dudas hasta ahí? No, por el momento todo bien, Ligda. Ah, ok. ¿Estamos seguros que todo bien? Entonces, quiero que revisen su material, el material de los ejercicios que les compartí. Y vamos a continuar con el mismo ejemplo que con el que trabajamos lo que es la parte del costeo variable. El mismo ejemplo, el de las cremas corporales, es el que vamos a utilizar. Entonces vayan a buscarlo. Porque vamos a empezar a trabajar con ese ejemplo. Pues ya les que tengan su material. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen su material? Bueno, ya tienen su material. Sí, licenciada. Sí, Ligda. Es el documento Word, ¿verdad? Sí, el que dice ejemplos de Sí, excelente. costeo variable y punto de equilibrio. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar
Y tenemos una empresa productora de cremas corporales, desea conocer su punto de equilibrio. Los costos de producción reportados son los siguientes. Materia prima consumida 10.50 por unidad, por mano de obra directa 6.90 por unidad. Los costos indirectos de fabricación variables son 3.75 por unidad. Los costos indirectos de producción de carácter fijo son los siguientes. Renta del lugar que ocupa el área de producción 15.000, depreciaciones de máquinas y equipo 2.400, y pago de seguro para la protección de los activos del área de producción 2.700. Se informa que los gastos de venta son de tipo variable y corresponden a 3.75 por unidad. En cambio, los gastos de administración son de carácter fijo, desembolsándose 5.000 en total. El precio de venta es de 58.50. Bueno. Entonces, ¿qué información tenemos? De materia prima, ¿cuánto tenemos? De materia prima, ¿cuánto tenemos? Vean su ejercicio. 425.250. ¿Cuánto? 425.250. No. Solo los datos que tenemos aquí. No los datos que tenemos en la resolución del costeo variable. 10.50 por cada unidad. 10.50. ¿Por qué? Porque aquí, pues, a pesar de que estamos trabajando con la misma información, estamos viendo temas distintos. Entonces, lo que a mí me interesa es esto, miren. Ese ejercicio me interesa los costos unitarios, los costos nada más, solo la información del ejercicio como tal. Bueno, entonces, de materia prima tenemos 10.50, mano de obra. 6.90. Costos indirectos variables. 3.75. Costos de ventas variables. 3.75. 3.75. ¿Tenemos alguna administración variable? No, Lick. No, solo fijo. Solo fijo, ma. Entonces sumen esos costos unitarios, por favor, ¿y cuánto les da? El 10.50 más 6.90, 3.75 más 3.75. $24.90. 24.90. ¿Vamos bien ahí? Sí, por el momento bien, Nicolás. Sí, licenciado. Ahora, con los costos fijos, ¿qué tenemos? Un desembolso que hubo, Lick, ¿Ah? de 5.000.
de costos fijos, 5,000, ajá, ¿qué más? ¿Y los costos indirectos de producción o no? Ajá, ¿cuánto tenemos? Los 20,100. Correcto. ¿Cuánto nos da la suma de eso? 7,100, ¿no? ¿Cuánto? 7,100, ¿no? 7,100. No, 25,100. 25,100. Ay, sí, perdón. ¿Vamos bien ahí? De precio, ¿cuánto tenemos de precio? $58.50. 58. 50. Correcto. Bueno, entonces con esa información ya podemos trabajar nuestras fórmulas. Entonces el punto de equilibrio en valores sería igual a 25,010, que son los costos fijos, dividido 1 menos el costo variable unitario, que ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería nuestro costo variable unitario? 24,90. 24,90 dividido el precio de venta unitario, que es 58,50. Y en unidades, igual, total de costos fijos, o sea, 25,50 dividido el precio menos el costo variable unitario. Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da?
Ligda me dio 43,700.89. ¿Cuál? Los valores unidades. Valores, pero no sé si está bien. ¿Sí? ¿Y a los demás? También a mí, licenciada. También. ¿Alguien más que no le haya dado lo mismo? A mí me salió 43,621.82, pero seguramente han de ser los decimales que los Puede ser. que podría decirse. Bueno, y en unidades, ¿cuánto les da? $747.02. Ok. Para las comprobaciones, ¿sí? Se utilizan todos todos los decimales, perdón, me estoy trabando ahí. Todos los decimales para las comprobaciones. Pero para ustedes ya dar su respuesta final, sería el punto de equilibrio es de 43,700.89 y 748 unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque tenga aquí un decimal, para dar la respuesta lo vamos a aproximar al inmediato superior. Los decimales solo nos van a servir para las comprobaciones que vamos a realizar, para ver si realmente para esa cantidad de unidades tenemos el equilibrio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No, licenciada. Entonces vamos con la otra forma de determinar el equilibrio. Es con esta ecuación. Ingresos totales es igual a costos totales, ingresos es igual a precio de venta por unidades, costo totales es igual a costo fijo más variable por las unidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? ¿Cuánto tenemos de precio? Tenemos 58. 58.50 de X. ¿Por qué? Porque aquí X es la variable a encontrar, o sea, las unidades. 58.5 de X va a ser igual a 24.90 de X, o sea, el costo variable por las unidades, más 25.100 que son los costos fijos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí te les entró el trauma porque despeje de... ¿Ah? ¿Vamos bien hasta aquí? Ligda en unidades son 40,500, ¿verdad? ¿Cómo así, perdón? En donde... Ah, no, perdón, me estaba confundiendo. Gracias. Bueno, entonces despejamos. ¿Qué vamos a despejar primero? Queremos conocer el valor de X. Entonces, ¿cómo podemos hacer el despeje? Pasamos el 24.90 a este lado de la igualdad. ¿Y con qué signo pasaría? Negativo. Negativo, ¿sí? Entonces, nos quedaría 58.5 de X menos 24.90 de X es igual a 25.100. ¿Cuánto nos queda la suma de esta operación?
respetando los signos, ¿verdad? Aquí en este caso sería una resta. ¿Cuánto nos queda? 33.6. 33.6 de X va a ser igual a 25.100. ¿Y ahora qué tenemos que hacer para despejar la X? Dividir del otro lado. ¿Y cómo quedaría la división? 747.02 ¿Cómo quedaría la operación? O sea, ¿qué dividimos? a 25.100 dividido 33.6. Ok, gracias. Y ahora sí, ¿cómo nos queda el resultado? 747.02. Que es exactamente lo mismo que teníamos en la otra ecuación, ¿verdad? Es esto mismo que tenemos aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Y ya de ahí van las comprobaciones. Las comprobaciones se pueden hacer de dos formas. Utilizando esta misma ecuación, solo que ya sustituyendo la X. Entonces tenemos si sustituimos lo que es el valor de X, que encontramos, aquí es donde utilizamos, aquí en esta parte de las comprobaciones es que utilizamos todos los decimales para las unidades. ¿Cuánto nos da cada lado de esa igualdad? ¿Cuánto les da? Del lado izquierdo, licenciada, 43.708.89. Ajá, y del lado derecho, 18.600.89. ¿seguro? A mí me dio lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo, de plano usted no sumó. Todavía no lo he sumado, solo le pasé la multiplicación para hacerlo paso a paso, como creo que así lo estaba haciendo, disculpe. No, por eso les dije cómo les queda el otro lado de la igualdad. Sí, siempre tiene que quedar igual. Ajá. Siempre tienen que quedar igual. Si nosotros aquí ya aproximamos las unidades, si lo hubiéramos puesto 748, ya no nos hubiera dado igual. Entonces, por eso es que aquí sí se utilizan todos los decimales en las unidades. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces el viernes ya vemos la otra forma de comprobación. Y si pueden hacer, bueno, no sé si que hagan el otro ejercicio, traten de hacer el otro ejercicio, traten de practicar con el otro ejercicio que tienen de repaso, el costeo variable y el punto de equilibrio. Bueno, entonces que tengan muy buena noche. Gracias, Lidia, nuevamente. Feliz noche, licenciada. Los que no han pedido, los que tienen pendiente de examen que van a pedir extraordinario, recuerden que tienen que bajar el formulario de la página de la U y tienen que llevar su constancia firmada por recursos humanos si es por algo laboral que faltaron
Y si es algo de salud, pues por el médico que los trató, ¿verdad? Bueno.